Yo desde los 11 años hasta los 25, 26 estuve en el monte con las ovejas, en Monterrey. Teníamos allá una paridera o nuestro corral y allá teníamos una corralizada propiedad nuestra. Allí dormí casi más que aquí. Aquello me gustaba mucho y las ovejas me encantan. El pasto de Monterrey había poco, pero era muy bueno. Para las ovejas era muy bueno y estaba siempre raso, pero era bueno, porque además había unas cosas que se le llamaban bacerías, que en el Monterrey tenía para pastar, podía pastar toros de Tudela y de Cortes. Pues animales, pues liebres, conejos, zorros y aves, pues alguna águila, bastantes gavilanes que llamamos nosotros, collerones, trigueros, alguna iborilla había que eran más malas que no sé qué para las ovejas. Les picaban en las ubres y se fastidiaban, porque además iban buscando la leche. Culebra, gardacho, que entonces se comía todo. El parto aquí era... Esa gente que tenía 4 o 5 hijos, pues iban al campo allá. Por ejemplo, en el Peñadín, ¿no? Y en la Cañada había muchos partos, más que en el Peñadín. Y ahí va la gente a coger y después a hilar, para hacer el sogas. Unas matas que hay que en el Peñadín y en la Cañada hay muchas también, que llamamos luca. Y la raíz, que es una raíz górdica y blanca, se da para hacer jamón. Aquí había 2 fábricas de yeso y a la vez del ayuntamiento decían hornos de yeso que la gente los pedía y que vamos allá al horno para hacerte una casa o arreglarte un almacén o lo que sea. Entonces había muchos pastores, sí. Ahora no hay nadie. Pues estaríamos en Albritas igual que SEO, 14 o 15 pastores y muchos con 2 y 3. Igual estaríamos comiendo de las ovejas, pues en un pueblo como Albritas, pues igual estaríamos 30 o 40 familias. Fíjate, los demás no hay ningún pastor ya. Y digo a la mujer y a los hijos, yo cuando me muera, que mami, échame las cenizas por Promollete, ¿sabes? Que se llama Promollete. Échame las cenizas para allá. Añoro aquello de comer culebras y todas esas cosas. Pues me ha quedado buena sensación, de verdad. Yo, por ejemplo, no digo, coño, ¿qué tiempo va a ser aquí más malo? No. Bien, lo que pasa es que era, pero no por estar allá, era que veía que, joder, no podías tener novia. Pues estaba siempre en el monte.